Si teclea en su servicio de mapas la calle Actor Ribelles de Valencia, su búsqueda le indicará este punto. Si hace lo propio con la de Vinatea, el resultado será el mismo. Así es, dos calles diferentes en el mismo sitio. Los de aquí viven en una dirección y los que tienen las viviendas aquí lo hacen bajo otra denominación. La culpa de este curioso episodio se debe a la construcción del aparcamiento denominado Avenida del Oeste, en el que se invirtieron 9 millones de euros y que finalizó en 2012 tras 2 años de polémicas obras. Aquello dio lugar a la creación de un parque en medio de dos calles independientes, dejando ese espacio libre y que provocó la fusión en una plaza que, como ya ha quedado expuesto, aún sigue teniendo dos nombres diferentes, aunque los vecinos conocen el lugar como Plaza de Vinatea, que no existe oficialmente. Lo mejor de esta plaza peatonal, con esas zonas de juegos infantiles y con aparcamiento incluido, es que en su día fue bautizada como la del Motí dels Velluters, con un cartel a modo de placa colocada en el pasado mes de enero, durante los actos de homenaje a las históricas protestas laborales de los trabajadores de la seda, velluters, en el siglo XIX.